A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesucristo le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le responde: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que le digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 6 al 14. Un buen discípulo muestra el rostro amable de su Señor. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 4 de mayo, año 2024. Hoy tenemos 3 santos, 2 apóstoles y un santo que pertenece al patronato de Polonia, San Florián. Voy a hablar primero de él. San Florián, patrono de Polonia y patrono de los bomberos. San Florián de Lorsch es como el nombre de él. Mártir y patrono de Polonia, conocido como San Floriano. Y si se sigue la grafía en latín, Florianus, que significa aquel que puede inscribirse. Le correspondió, vivió entre los siglos 3 y 4, Imperio Romano, a cuyo servicio se consagró. También estuvo encargado de las fuerzas imperiales destacadas en Baviera, que hoy en día es Alemania. Es patrono de Polonia, de una ciudad que se llama Linz, que pertenece a Austria en este momento. De los limpiadores de chimeneas y de bomberos, es del año 250 el santo. La ciudad es Elium-Setiumin, conocida como Sempolten, ubicada en Austria. Este santo es bien interesante, que defendió la fe hasta el último momento. Le tocó enfrentarse en tiempos de Diocleciano, que era el cruel emperador y perseguidor de la Iglesia Católica, y el santo le tocó en la época de él. Su ejecución, dice el martirologio de la Iglesia Católica, está en el lugar de Lorsch, que es Alemania hoy en día. Fue arrojado desde lo alto de un puente a las aguas del río Enns con una piedra atada al cuello. Era el año 304. Nuestros otros 2 santos ya los comentaremos al final de la nota, que son santos bien interesantísimos: Felipe y Santiago. Un buen discípulo muestra el rostro amable de su Señor. Yo creo que sí, hay muchas formas de hacer apostolado. Hay cantidad de formas de ser un buen apóstol, un buen ministro de Dios, un excelente evangelizador, un buen misionero. Hay muchas formas y el Evangelio mismo las da. Esta es una de una buena variedad de formas. Mostrar siempre el rostro amable de Dios a los demás. Que no vean la cara injuriosa los demás de los que anuncian la palabra de Dios. Que no digan: esa persona no se le puede hablar, esa señora casi me come porque hice una pregunta, me sacó corriendo, me hizo, me dijo. Eso es muy triste, oír todo eso cada ratico. Que nos preocupemos por mostrar el rostro amable y generoso de Dios.
Es decir, una personita que anuncia a Dios, que es sacerdote, religiosa, un laico muy bueno, dedicarse a mostrar el rostro, así como Felipe le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Señor le dice, no es suficiente, no me conocen por mis obras, no ha visto mi cara, mire, estoy cansado, todos los días me la están viendo, porque no entiende eso. La frase para hoy tiene que ver con eso, mostrar como la amabilidad, el rostro de Dios. La primera frase es de nuestro querido Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y en una de sus alocuciones el Papa decía, la infinita belleza de Dios se transparenta en el rostro de Cristo. La belleza de Dios, la grandeza de Dios, la conocieron en el rostro de Cristo. Ahí tenemos el mejor ejemplo es ese. Cristo logró un apostolado excelente y cumplió una misión maravillosa porque la gente lo miraba y veía en él a Dios. Amable, generoso, cariñoso, sabio, inteligente, respetuoso, prudente. Es un hombre que cuando comienza a hablar impacta a los demás. Entonces eso es lo que está escrito en la Biblia. El Papa lo resumió muy bien, cómo mostrar el rostro de Cristo a los demás. La infinita belleza de Dios se transparenta en el rostro de Cristo. Y ganó la batalla así, mostró el rostro de su Padre Celestial. Ahora hagámosle un pequeño giro a esa frase de nuestro querido Papa Benedicto para decir cómo la belleza del rostro de Dios se transparenta en el rostro de los sacerdotes, religiosas, laicos, misioneros y personas que anuncian el Evangelio. Qué bueno que la gente en la calle diga, se le nota la grandeza de Dios a usted en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de tratar a la gente, de servirle a los demás. Está mostrando el rostro, la cara de Dios, una cara de una iglesia católica amable, servicial, caritativa, misericordiosa. Hay una frase que la encontré en el libro de los Proverbios, que es de los 5 libros que tiene la sabiduría de la Biblia, este es uno, Proverbios. Y allá en el capítulo 27 de ese libro dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la grandeza de una persona. En el corazón se refleja la grandeza de una persona. El corazón de una persona es la carta de presentación allá en el apostolado, la amabilidad, la generosidad, la grandeza de corazón. Existe una conexión entre el Padre y el Hijo y es una realidad divina, es la forma como Dios piensa que se puede comprender la identidad de las personas divinas en la medida en que son proporcionales. El Padre presenta al Hijo y el Hijo se realiza a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sostiene la obra del Padre y del Hijo. Ahí tenemos otro ejemplo bien bueno de la Santísima Trinidad. No es como un secreto que la obra de Dios depende del Padre Celestial. Y se dice que no es un secreto porque el mismo Hijo fue muy cuidadoso y prudente y respetuoso con la obra de su papá. El éxito de la misión de Jesucristo es que se dedicó a mostrar el rostro amable de su papá, de su Padre Celestial. Y fuera de mostrarle el rostro amable, guardó la prudencia, guardó la medida y se supo ubicar muy bien. En ningún momento decepcionó a ninguna persona, porque ninguna persona se sintió decepcionada de Jesucristo. Eso sí lo tenemos muy claro. Pudo decir con mucha seguridad, quien me ve a mí ha visto al Padre, quien me ve a mí ha visto al Padre. Dios le pide a cada persona que entienda la relación Padre-Hijo, la misión de cada discípulo como que va a tener ese éxito en la medida en que aprenda a presentar el rostro de Dios a los demás, por donde vaya caminando, por donde vaya hablando, para que le digan la cara amable, el rostro sonriente, amable y generoso de San Juan Pablo II.
el rostro cariñoso, muy santo de San Pablo VI, que estuvo por aquí, por Colombia, en el año 1968. El rostro de Juan XXIII, papa que le decían el papa bueno, amable, querendón. Fíjense que hay un buen grupo de papas en la historia que como que muestran el rostro de esa persona. El rostro de los apóstoles que toca hoy, hablamos de Felipe y Santiago hoy en la liturgia. Felipe y Santiago es un buen ejemplo de aquellos que mostraron el rostro de su maestro, se dedicaron a anunciar el evangelio y defendieron el evangelio con el martirio. Por ejemplo, Felipe fue discípulo de Juan el Bautista, recibe el Espíritu Santo, sale a anunciar la palabra, está en Frigia, muere apedreado y crucificado en Hierápolis. Y Santiago se le conoce como el primo del Señor, porque su señora madre era pariente de la Virgen María. Fue un personaje muy querido en la iglesia de Jerusalén. Defendió la iglesia con el martirio. El rostro amable de los apóstoles, Felipe, Santiago, amable, generoso, servicial, caritativo, querendón. Si quieren admirar el rostro de apóstoles, léanse un libro en la Biblia que se llama De los Hechos de los Apóstoles. Y ahí va describiendo qué dice la gente de estos señores que se llaman apóstoles, cómo los ven, cómo les ven la cara, su manera de hablar, de tratar a los demás, cariñoso, afectivo, sencillo, amable, generoso. Querido Dios, mil y mil gracias. Terminamos con nuestra oración dándole gracias al Padre Celestial. Hemos aprendido una nota, cómo ser un buen católico, un buen discípulo. Muestre el rostro amable de Dios a los demás. Muestre eso, la cara amable de Dios, la infinita belleza de Dios se transparenta en el rostro de Cristo. La grandeza de Dios se muestra en el rostro benevolente de todos los católicos. Mil gracias, querido Dios. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.